El siguiente material no debe de tomarse como una afirmación de la existencia de las criaturas que se verán en este video. Se deja a discreción del espectador creer en ellos o no. Nosotros solamente nos limitaremos a describir a estas supuestas bestias y a dar un contenido para entretener. Repito, no debe de tomarse como una verdad. Durante toda la historia de la humanidad siempre se ha planteado la hipótesis si algunos animales que naturalmente no presentan cuernos, puede haber algunos que desarrollen unos, ya sea un único cuerno como lo puede presentar los unicornios o un par de ellos, como lo presentan los cérvidos. E inclusive se ha planteado la hipótesis de que se presenten seres humanos con cuernos, y esto se ha confirmado como un evento médico, existiendo personas que llegan a desarrollar un crecimiento cutáneo en la frente, que se presenta con la edad y sus causas son desconocidas, pero se le atribuye a la radiación y al virus del papiloma humano, por lo que no sería tan descabellada la hipótesis de que también los animales puedan presentar tales crecimientos tumorales, y que de ello se genere la mitología de muchos. Un caso curioso es el de la supuesta cruza de liebre con antílope, el cual tiene como característica que es una liebre con crecimiento de cuernos, y se le llama yacalope. Según la mitología, el yacalope surgió a partir del cruce entre una liebre y un antílope, en donde se estima que su origen se remonta a una obra persa del siglo XIII, y ahí fue trasladada a la época medieval renacentista, y por efecto de la colonización llegó a América, donde sigue existiendo tal leyenda. En la actualidad se cree que es un habitante del norte de América, en especial del estado de Wyoming. Se dice que son muy tímidos a menos que se nos acerquen, llegando a imitar cualquier sonido, inclusive la voz humana, con el fin de evitar que lo capturen, y que para hacer esto es necesario dejar una botella de whisky en la tierra para que éste llegue a beberlo y se emborrache. Además, cuenta la gente que supuestamente lo ha consumido que tiene un sabor a langosta, mientras que su reproducción solamente ocurre en una tormenta eléctrica con granizo, dándole un toque más misterioso y esclareciendo su escasez. El yacalope se volvió muy popular, sobre todo en el oeste de los Estados Unidos en la década de los 30, por la comercialización de cabezas de conejo, donde se les injerta unos cuernos de venado y así aparentan su supuesta existencia, para exhibirlos como trofeos, convirtiéndose en una trampa atrapabobos. De hecho, en algunos lugares, como en Douglas, Wyoming, se expiden licencias para cazar a este animal, que tiene como fecha única el 31 de junio, que es su temporada oficial de medianoche a 2 de la mañana. Por lo antes descrito, es muy fácil intuir que es un misterio broma, haciendo que su existencia sea nula, pero la respuesta es que sí existen, aunque su mitología y su origen pareciera una burla. Su existencia está comprobada científicamente, no como una especie única y aparte, son simples lepóridos. Su forma tan particular y su presencia se debe a una enfermedad llamada virus de papiloma de Shop, un virus papilomaidae que afecta a los conejos, causando la aparición de carcinomas queratínicos que se asemejan a cuernos. En otras palabras, técnicamente les crecen verrugas muy rígidas en la cabeza y en algunas ocasiones se posicionan arriba de los ojos, dando la apariencia de cuernos, llegando a crear metástasis en las porciones aledañas que alteran lo suficiente para obstruir la alimentación de los conejos o tapando las vías respiratorias, volviéndose crecimientos benignos pero muy invasivos y que ocasionan la muerte del lagomorfo, lo que explica por qué es una condición tan poco común y que sea raro sus avistamientos antes de su muerte, convirtiéndola en una enfermedad poco estudiada y rara hasta el punto de que se desconoce cómo se transmite o si existe algún vector que la pueda contagiar. Lo que se ha visto es que presenta una alta transmisión. El estudio del virus se centra en que tiene una afinidad a las células epiteliales de las capas basales y parabasales, en general en las regiones de las orejas, la nariz, los párpados y el ano, mientras que las metástasis pueden afectar los pulmones, ganglios linfáticos, riñones e hígado, siendo muy invasiva esta enfermedad, sobre todo por las metástasis. Al ser una enfermedad muy poco conocida, no está tan distribuida y rara vez se presenta en animales de producción. No existe una vacuna contra ella, pero algunos conejos, al ser reinfectados, han presentado inmunidad ante tal, por lo que una solución parcial a esta sería la extirpación de los crecimientos, pero pueden volver a aparecer, por lo que se realiza cuando este crecimiento puede ocasionar la muerte. Esta enfermedad se le conoce desde el 1930 y fue estudiada por Richard Edwin Shop y hasta la fecha no se sigue estudiando como se hace con otras enfermedades. Esto explicaría el origen de este críptido y cómo durante mucho tiempo se sabe de su existencia, pero por desconocimiento de lo que era una enfermedad infecciosa se le confundió con la presencia de una nueva especie. No todos los mitos son necesariamente falsos. Muchas criaturas mitológicas pueden ser causadas por una temible enfermedad, que en esta ocasión afecta a los conejos, dando como origen a los yacalopes.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!